Esta mañana vamos a ver la gracia del Señor, la sublime gracia del Señor, la sublime gracia de Dios. Hermanos y amigos, a lo largo de la historia, a lo largo de toda la palabra del Señor, ustedes y nosotros, los que leemos la Biblia, nos vamos a poder dar cuenta que hay muchas personas que fueron salvas por medio de Dios y su gracia. En la historia podemos sacar a tantos personajes bíblicos como la mujer samaritana, ustedes recuerdan. Podemos sacar otras personas o otros personajes bíblicos como el ladrón que murió al lado del Señor crucificado, ¿no es cierto? Y la gracia del Señor se derrama en él. Ustedes recordarán al carcelero cuando estaba Pablo ahí y este carcelero ahí en Filipos fue salvo por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, y a tantos y tantas personas que fueron salvas ahí. Pero seguramente, hermanos y amigos, no hay otra salvación tan asombrosa o tan espectacular narrada bíblicamente, hermanos, como la que vemos aquí en Hechos capítulo 9 con el apóstol Pablo. Algo especial, una asombrosa obra de Dios en la vida del apóstol Pablo al transformarle. Después de la descripción que Pablo hace ahí, y quiero que todos vayan, hermanos, por favor, a Timoteo capítulo 1. Primera Timoteo capítulo 1. Todos ahí, versículo 12. Primera Timoteo capítulo 1, versículo 12, ¿lo tienen? Bueno, Pablo hace una descripción en los versículos 13 al 11, los que están aquí, 13 al 11, Pablo hace una descripción de que se han infiltrado en la iglesia. Ahí en estos pasajes nos describe su testimonio, que se han infiltrado falsos maestros que dan un falso testimonio, están ahí en la iglesia, según este versículos 13 al 11. Observen versículo 3, dice: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñasen diferente doctrina, que no presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Entonces Pablo está diciendo, hay falsos maestros que están dentro de la iglesia. Y en el capítulo 1, versículos 3 al 11, pasa entonces a escribir su testimonio en el versículo 12 en adelante. Va a darnos su testimonio de la obra salvadora que Dios tuvo ahí en su vida. Y al hacer esto, hermanos, va a mostrar el contraste entre un evangelio falso y un evangelio verdadero. Va a dar ese contraste, un evangelio falso de los falsos maestros y un evangelio verdadero que enseñaban que la salvación era por obras. Era un evangelio falso. Y el evangelio verdadero, dice Pablo, es el que yo predico a ustedes. Y es lo que va a enseñar ahí. Entonces, el verdadero evangelio, hermanos, de acuerdo a lo que Pablo explica aquí, se va a caracterizar por lo que Dios hace en la vida de los cristianos, por lo que Dios hace en favor del pecador. Ese es el verdadero evangelio, lo que Dios hace en favor tuyo, en favor mío, en favor de los pecadores. El verdadero evangelio va a exaltar la gracia de Dios. Nosotros no queremos exaltarnos a nosotros mismos, ni exaltar a los hombres que fueron transformados. Estos fueron cambiados y tú fuiste cambiado. ¿Por qué? Por la gracia de Dios. Y es lo que queremos exaltar. Es lo que Pablo va a exaltar en estos versículos del 12 al 17, hermanos. Y los vamos a ir estudiando y detallando. Entonces, el verdadero evangelio se caracteriza por la gracia y la misericordia de Dios al salvar a los pecadores inmerecidos, a los pecadores que no merecemos esta salvación, y por lo tanto, al no merecer esa salvación y al hacerlo Dios se lleva toda la honra y toda la gloria es para Él. Y aquí en 1 Timoteo capítulo 1, versículos 12 al 17, vamos a encontrar el testimonio de salvación de Pablo. Y vamos a leerlo. Aquí está, 1 Timoteo capítulo 12, versículo 12 al 17. Observen, dice así: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel
poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Desde el punto de vista de la gracia salvadora, hermanos, lo que Dios hizo en la vida de Pablo, lo hace realmente en la vida de todos nosotros, ¿no es cierto? Lo que Dios hizo en Pablo, lo hace también en ti, lo hace también en mí, y lo puede hacer en cualquier persona. Y bajo este texto, hermanos, 1 Timoteo capítulo 1, versículos 12 al 17, vamos a ver, hermanos, en tu salvación, Dios nos muestra 3 aspectos de su persona. En mi salvación, en tu salvación, en la salvación de Pablo, Dios muestra 3 aspectos de su persona, y son los que vamos a estudiar en esta mañana. Dios muestra su gracia, Dios muestra su misericordia, y Dios muestra que es digno de ser glorificado y alabado. Son las cosas que vamos a extraer de aquí esta mañana. Vamos primero al primer punto, hermanos. Vamos a ver el primer punto, la gracia de Dios al salvarnos. El primer punto es que Dios muestra su gracia al salvarnos. Dios muestra su gracia al salvarte. Versículos 12 al 14. Observen, ahí en el texto comienza así diciendo: doy gracias. Y ahí nos detenemos por un momento. Esto es precioso, hermanos. Doy gracias. ¿De qué da gracias Pablo? ¿De qué da gracias? ¿Y a quién da gracias? Doy gracias al que me fortaleció. ¿A quién? A Cristo. Cristo le fortaleció a su Señor, porque le tuvo por fiel poniéndole en el ministerio. Doy gracias. Literalmente en el griego, hermanos, esta palabra significa estoy bastante o muy agradecido. Es lo que significa en griego. Estoy muy agradecido. Pablo abre esta sección, esta parte de la Escritura, con un agradecimiento, con gratitud. ¿Por qué? Por la obra de salvación de Dios en su vida. Y así debería de ser con todos nosotros, ¿no es cierto, hermanos? Los que creemos en el Señor deberíamos estar, ¿qué? Agradecidos con Él por su obra salvadora en mi vida. Y esa gratitud es ¿a quién? Al que me fortaleció. Ahí está. ¿A quién? A Cristo Jesús nuestro Señor. Esta obra de gracia va dirigida, esa gratitud es al que me fortaleció, dice Pablo, a Cristo Jesús nuestro Señor. La gratitud, hermanos, es al Señor, porque Él es el que nos salvó. ¿Se dan cuenta de esto? Debemos estar agradecidos a Él. Él es el único que salva ¿a quién? A los pecadores. ¿Quién de ustedes se puede salvar a sí mismo? ¿Quién de ustedes puede ayudarse a sí mismo? La salvación es sumamente importante en la vida de cada uno de nosotros, hermanos, amigos. Es importante mencionarla cada domingo en la iglesia. Es importante porque va a traer consecuencias futuras, como lo vamos a ver. Y lo más precioso es que está abierta a cada uno de nosotros. Entonces debemos estar agradecidos a aquel que puede salvar al pecador, así como salvó a Pablo, ¿no es cierto? Vayan a Hechos capítulo 22, Hechos capítulo 22, cuando salva el Señor a Pablo, ahí en Hechos capítulo 22, versículos 12 al 16, observen, Hechos 22, 12 al 26, dice: entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo: el Dios, observen, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca.
porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Entonces, el Señor, hermano, salva a Pablo. El Señor también puede salvarnos a nosotros, ¿no es cierto? Y lo ha hecho con muchos de nosotros. Lo ha hecho. Efesios capítulo 2, versículo 8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, así como el Señor fortaleció a Pablo, hermanos, dice que al que fortaleció fue Cristo, le fortalece a Pablo, Él le da toda esa fortaleza, Él está agradecido con Él, así como el Señor fortalece a Pablo para vivir una vida especial, una vida agradable en todo momento. ¿Recuerdan Filipenses capítulo 4, versículo 3? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El Señor, así como fortalece a Pablo, nos puede fortalecer a nosotros, ¿no es cierto? Primero a los Corintios dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no me dejará ser tentado, probado más de lo que pueda resistir, sino que traerá juntamente con la prueba la salida para que pueda resistirla. El Señor fortaleció a Pablo, el Señor nos puede fortalecer también a nosotros. Y noten la siguiente frase ahí en el versículo, porque me tuvo, ¿por qué? Por fiel. Porque me tuvo por fiel, aquí está, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Puso el Señor a Pablo en el ministerio. Así como el Señor le dio a Pablo la capacidad de ser fiel, hermanos, en su vida, en su ministerio, en esa relación con el Señor, así también lo puede hacer con nosotros. Él nos fortalece, Él nos pone en el ministerio, Él está trabajando con cada uno de nosotros. Pablo entonces estaba, ¿qué, hermanos? Agradecido. Pablo estaba agradecido. ¿Con quién? Con Cristo. ¿La razón? Salvación. El Señor le había salvado y le había puesto por fiel. Pablo está agradecido a Dios por la increíble realidad de que había sido salvo, de que el Señor había trabajado en él y lo había capacitado para ser, ¿qué, hermanos? Lo capacitó para ser fiel en toda área de su vida. Y Pablo es un gran ejemplo a nosotros, hermanos. No mayor que nuestro Señor Jesucristo, pero el Señor lo capacita para ser fiel. ¿Cómo es que puede obtener esa capacitación? Por medio de la salvación. No podrás tener una relación entre padre, hijo, esposa o esposo, entre iglesia y hermanos, si Dios no te capacita para ser fiel. Y para hacerlo necesitas conocer al Señor Jesucristo en tu vida. No hay cosa más preciosa, hermanos, que crecer en el Señor, que experimentar su gracia en nosotros. Entonces, Pablo lo capacita el Señor a Pablo y nos puede capacitar a nosotros también en toda área. Dios lo hizo, como también lo puede hacer en tu vida. Dios puede hacerlo en mi vida. ¿Acaso Pablo, hermanos, o tú o cualquier creyente se ganaron los privilegios de ser salvos por ser muy buenos, por hacer buenas obras? ¿Quién de ustedes, hermanos, entiendan esta parte? Esta parte es donde mucha gente está confundida, hermanos. ¿Quién de ustedes ha sido tan bueno y ha hecho tan grandes obras como para sentirse merecedores de la salvación? Y hay gente que piensa así. Hoy en día hay gente que dice, no, yo estoy bien. Yo ofrendo en la iglesia, yo asisto los domingos a la iglesia, me porto bien con mi mamá y mi papá. Hay gente a la que ayudo incluso materialmente. Esto son obras, hermanos. ¿Te das cuenta? No, la Biblia dice que no hay justo ni aun ¿cuántos? Uno. ¿Quién lo dice? La Biblia. No hay quien entienda. Todos a una, hermanos, se han retirado ante el consejo del Señor. No hay quien pueda entender al Señor. No hay uno solo que pueda decir que se puede llevar la gloria a Él mismo. Entonces, ninguno de nosotros, por nuestros buenos modales o por nuestros buenos propósitos o nuestras buenas obras, podemos agradar a Dios. Noten el versículo 13, observen, versículo 13. Dice, habiendo yo sido antes, ¿qué? Habiendo yo sido antes blasfemo. Pablo nos va a decir, hermanos, y obsérvenlo, detengámonos aquí, habiendo yo sido antes. La pregunta sería, ¿cuál? ¿Qué fuiste antes, Pablo?
Y la pregunta para ti sería, ¿qué fui yo antes? ¿Acaso nunca mentí? ¿Acaso nunca ofendí? ¿Acaso nunca tuve un mal pensamiento? ¿Acaso nunca ofendí a mi familiar, a mi esposa, amigo, vecino, hermano? Pablo dice, habiendo yo sido antes, Él me tuvo por fiel poniéndome en ministerio, habiendo yo sido antes. ¿Qué fuiste antes, Pablo? Nos va a decir entonces lo que era Pablo ante los ojos de Dios antes de que lo salvara, antes de que Dios hiciera el favor majestuoso, la obra gigante sobre él, según lo vemos ahí en el versículo 12. ¿Qué es lo que hizo el Señor con él? Pablo entonces, hermanos, describe cómo era antes de ser cristiano, usando 3 palabras. En primer lugar, ¿él qué era, hermanos? Yo había sido antes, ¿qué? Blasfemo. ¿Qué es esto de blasfemo, hermanos? Amigos, se refiere a una persona que constantemente está calumniando, hermanos. Un blasfemo es alguien que calumnia a alguien. En este caso, ¿a quién calumniaba Pablo? O Saulo en ese momento, ¿a quién? A Cristo, a Dios. Es alguien que decía cosas falsas de Dios, ¿no es cierto? Pablo, ¿qué decía? Cristo no es verdad, vamos contra ellos. Vamos contra ellos, y es lo que dice. Yo antes era un blasfemo. Noten, hermanos, su insensatez y su osadía del apóstol, de Pablo o de Saulo en ese momento. Él de hecho atacó a nuestro Señor Jesucristo. Vayan a Hechos capítulo 9. Hechos capítulo 9. En el versículo 4 y 5 lo pueden observar ahí cómo él literalmente ataca a nuestro Señor Jesucristo. 9, en el versículo 4 dice, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, ¿qué? Saulo, Saulo, y observen, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, ¿a quien qué? A quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Entonces Pablo ataca al Señor Jesucristo, hermanos. Aquí lo vemos, cómo lo está persiguiendo. Aparentemente va tras las personas, tras los creyentes, tras los cristianos, pero en realidad está atacando ¿a quién en el fondo? A Cristo. Quiere detener el cristianismo. Quiere callar a nuestro Señor Jesucristo. Y causó que otros blasfemaran. No solamente hacía esto de perseguirlos, sino que provocaba la blasfemia. Y en su vida era algo grave, hermanos, delante de los ojos del Señor. Observen Hechos 26, en el versículo 11. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, hablando el apóstol Pablo, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Entonces Pablo, hermanos, observen, está diciendo, yo fui un blasfemo, dije cosas en contra del Señor, cosas falsas, fui un perseguidor de Él y perseguidor de toda esa gente. A un grado u otro, piénsalo tú, de una manera u otra, tú también, o nosotros también, toda persona incrédula blasfema contra Dios, ¿no es cierto? De una manera u otra. No puedes decir que no lo haces. Lo deshonramos muchas veces. No nos conducimos como deberíamos, como para nuestro Señor. Quizás no persiguiste, como lo hizo Pablo, a otras personas. Quizás no fuiste en busca de esas personas cristianas. Tal vez no es tu caso. Pero al igual que Pablo estaba siendo blasfemo con él, muchas veces nosotros deshonramos a Dios. No nos conducimos conforme a una relación verdadera con Dios, hermanos. Así fuimos los cristianos antes de ir a los pies de Cristo. Muchos de ustedes y muchos de nosotros nos comportábamos de forma diferente, ¿no es cierto? Y basta con echar una mirada atrás, basta con saber lo que hacíamos, lo que pensábamos, cómo lo actuábamos. Basta preguntar, basta que otros observen nuestra vida y nos podrían decir, tú eras esto antes, ¿no es cierto? Mucha gente que ha sido transformada hoy en día puede decir, ¿tú eres realmente esta persona? Yo lo conozco, yo sabía quién era. Él está mintiendo porque él es otra persona. Él antes blasfemaba, por decirlo así. Hermanos, no es que tú, como Pablo, perseguías a otras personas. Es que tu condición esa era antes, amigo o hermano. Entonces, antes de ser cristiano, Pablo no solo fue blasfemo, hermanos. Pablo está recordando, observen, 3 cosas nos menciona. No solo fue blasfemo, sino que también fue ¿qué? Perseguidor.
perseguidor. ¿Qué es esto, hermanos? Hechos capítulo 8, versículo 3. Vayan, ahí en Hechos encontramos mucho de esta información. Hechos capítulo 8, versículo 3 y también 9:1. Observen, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Consentía, hermanos, contra la muerte de Esteban. Y dice, Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Entonces Pablo dice, yo era un perseguidor. 9:1, observen ahí al lado, Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Pablo, ¿qué respiraba, hermanos? ¿Qué está diciendo? Muy furioso, ¿no? ¿Contra quién? Era un perseguidor. Este era el tipo de calaña, de persona de Saulo, de Pablo, hermanos. Este era este hombre. Era un perseguidor. Nos dice que él persiguió a la iglesia. De hecho, hermanos, asolaba, según vemos en capítulo 8, versículo 3, Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y fueron todos, estaba asolando a la iglesia, hermanos. Estaba asolando a todas estas personas. Y esta palabra asolar, hermanos, significa de alguien, o se refiere a alguien que hace devastación sobre una ciudad. Alguien que está asolando es alguien que devasta una ciudad, o que se comporta como un animal feroz, un animal salvaje que está haciendo pedazos a su presa. Eso es lo que significa asolar. Y Pablo es lo que estaba haciendo, hermanos. No solamente era blasfemo, sino también era un perseguidor. Y por si fuera poco, ¿qué más era, hermanos? Un injuriador. Era un injuriador. Estas tres cosas las menciona Pablo. ¿Qué es injuriador? Es un agresor insolente, es lo que significa en griego. Un agresor insolente. Esta palabra, hermanos, describe a alguien que busca maltratar a otras personas. ¿Recuerdan el video que pasamos en un inicio? Me parece que tenía muchas características también este hombre, Juan Newton. Era un injuriador, maltratar a otras personas. ¿Por qué? ¿Por qué maltrataba Pablo a otras personas? Porque los odiaba, hermanos. Él odiaba a los cristianos, al grado tal que quería ver destruida a esa persona, quería ver sufriendo a esa persona. Es lo que Pablo está narrando aquí. Entonces, antes de ser cristiano, Pablo era lo peor. Era de lo peor, blasfemo, perseguidor, injuriador. Era de lo peor en su trato con otras personas, hermanos. Estaba motivado, ¿por qué? Por un odio grande, un odio que iba acrecentándose cada día, que encontraba placer cuando veía a estas personas, las odiaba y les llevaba a sufrimiento, hermanos. Es lo que Pablo está explicándonos aquí. Y esto explica en un sentido, en gran parte, hermanos, la razón por qué Ananías, ¿se acuerdan? Capítulo 9, Hechos, capítulo 9, versículo 13. ¿Por qué Ananías y los discípulos, ahí en el 26 del capítulo 9, al principio se resistieron a aceptar al apóstol Pablo, ¿no es cierto? Dicen, ve y llévalos con él para que trabajen juntos. Pero ¿por qué lo resisten, hermanos? ¿Por qué Ananías y los discípulos lo resisten? Porque era su pasado muy conocido por muchos, un perseguidor de los cristianos, ¿no es cierto? Que los maltrataba, que los hacía sufrir, ¿no es cierto? Entonces ahí está la razón por qué estos hombres, Ananías y los discípulos, no les resistían y no querían recibirle como un Pablo que realmente había cambiado, que era algo genuino. Y mucha gente hoy en día, muchos cristianos hoy en día, hermanos, que verdaderamente han recibido a Cristo y sus vidas han sido transformadas, muchos de los familiares no pueden creer que tú hayas cambiado. Mucha gente no puede creer que hayas sido transformado. Tal vez algunos de los hombres esclavos pudieron decir, Newton está en contra de la esclavitud, y podrían decir, no es cierto, ese es un hombre malvado. Pero ¿qué es lo que sucede aquí en el fondo, hermanos? ¿Por qué estaba agradecido Pablo? ¿Recuerdan? Porque Pablo había sido llevado a gracia de Dios. Por eso es la gran diferencia, hermanos. Puedes hacer lo que hayas hecho, y no estoy diciendo que hagas hoy lo que quieras, pero hayas hecho lo que hayas hecho, la gracia de Dios puede cambiar tu vida. Puede ser algo diferente para ti cuando esa gracia llega a nosotros.
Quizás antes de ser cristianos, hermanos, tú o yo, no éramos como Pablo en esa área, perseguidores, insisto, de la iglesia, injuriadores y aún blasfemos. Pero con toda seguridad, aunque nadie lo sabe más que tú y Dios, con toda seguridad, hermanos, en lo más profundo de ti, en lo más profundo de tu mente, disfrutabas de ciertos pecados, ¿no es cierto? En lo más profundo de ti sabías y te consentías en medio de todos los pecados que solamente tú sabes, que solamente Dios sabe. Y así como Pablo, por su pecaminosidad, no merecía ser salvo, tú tampoco merecías ser salvo por Dios. Lo único que merecemos es su juicio, ¿no es cierto? Por ser las personas que somos. Pero al igual que Pablo, hermanos, podemos decir, y noten la siguiente frase en el versículo 13, mas fui, y esto es hermoso, hermanos, ¿más qué? Mas fui recibido ¿a qué, hermanos? A misericordia. Observan el contexto. Yo era perseguidor, yo era blasfemo, yo era injurador, mas fui recibido ¿a qué? A misericordia. Esta frase, hermanos, podría traducirse, toda su misericordia llegó a mí. Fui misericordiado completamente. Algo sucedió en mí. ¿Cuál es la diferencia entre gracia y misericordia, hermanos? Las palabras para esto, en el griego, hermanos, la gracia es lo que quita tu culpabilidad. La gracia de Dios llegó a Pablo y le quitó su culpabilidad. La misericordia, hermanos, es la que quita la causa del pecado. Es la diferencia entre estas dos palabras. Pero la gracia llega al apóstol Pablo, la gracia de Dios. ¿Cómo un pecador como Pablo puede recibir esta misericordia, hermanos? ¿Cómo? Como un pecador como John Owen, como un pecador como quién, hermanos. ¿Quién más puede ser aún mayor que estos? ¿Quién más? Tal vez te necesitas agregar a la lista, ¿no es cierto? Esa es la razón, es el mensaje, hermanos. ¿Cómo podía un pecador como yo recibir misericordia? Y Pablo dice, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Lo hice ignorancia en incredulidad. Y esta no es una excusa, hermano. No crean que Pablo dice, no sabía lo que hacía. No es una excusa lo que está diciendo. Él era responsable del pecado que cometió, ¿no es cierto? Newton era responsable de todas esas violaciones, ¿no es cierto? Tú eres responsable de ese pecado que solamente tú conoces y Dios conoce, ¿no es cierto? Entonces, no es una excusa, era responsable de todo su pecado, pero fue perdonado, hermanos. ¿Por qué? Porque Pablo fue expuesto ¿a qué? A la verdad. Y cuando él fue expuesto a esa verdad, ¿qué pasó? Cuando el Señor lo tumba del caballo rumbo a Damasco, ¿no es cierto? Y él conoce la verdad, ¿qué pasa, hermanos? La acepta, se arrepiente. ¿Te das cuenta? Por eso dice el texto, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad. No está diciendo que no sabía nada. Él logra reconocer en ese momento que en Cristo está la salvación, que Él es el Mesías, que Él resucitó, que Él fue crucificado, que dio su vida por Él. Él reconoce esta verdad y entonces su ignorancia espiritual se esfuma. Y aquí muchos, hermanos, podrían decir que conocen a Cristo, y si realmente le conoces, tu vida debe de ser cambiada y transformada. Pero otros podrían seguir viviendo, pensando que conocen a Cristo. Y no es así. Es un gran peligro para ti, hermano, amigo, si lo piensas de esa forma. Porque un día, hermanos, un día llegará el tiempo en que toda rodilla se doblará para darle la honra a Dios. Y ahí veremos realmente si fuimos salvos o no. Y ese es el momento de pensar y acariciar esta salvación, hermanos. Su gracia, hayas hecho lo que hayas hecho, su gracia puede llegar a ti. Él te ha llamado probablemente a ti. Entonces no está excusándose el apóstol Pablo aquí. Fue perdonado porque al ser expuesto a la verdad, Pablo creyó. ¿Quién de ustedes ha escuchado la verdad y la cree? Verdaderamente la cree. Este es el punto. Si ya escuchaste la verdad, debes creerla. Debes creer esta verdad. Y observen,
Habiendo sido yo antes blasfemo y perseguidor, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Y observen el versículo 14. Pero la gracia, hermanos, en este pasaje se refiere al perdón de la condenación eterna. Recuerden, gracia es lo que quita la culpabilidad. Entonces, habiendo recibido la gracia, habiendo quitado mi culpabilidad, el perdón de la condenación eterna que Dios otorga a un pecador, merecedor de toda condenación, por cierto, ¿no es cierto? Este perdón es inmerecido, es independiente de lo que tú puedas hacer. Es un perdón que solo te da, no incluye tus obras, no incluye tu poder, solamente es por la gracia. Observen, pero, ¿a qué hace referencia, hermanos? Que a todo lo que yo he hecho antes, a todo lo que yo había practicado antes malo ante los ojos de Dios, la gracia fue mayor, ¿no es cierto? Entonces la gracia se refiere a esto, hermano. Este perdón es inmerecido. No es que tú hayas hecho algo. Esa gracia es de quién, hermanos. Pero la gracia de, aquí está un genitivo de posesión. ¿Esta gracia de quién es? De nuestro, de nuestro Señor, hermanos. Regrésame, no seas maligno. ¿Esta gracia de quién es, hermanos? De nuestro Señor. Es de nuestro Señor. ¿Es tuya? ¿Tú te salvas por gracia? Pablo, ¿a quién le asigna su salvación? Y es por gracia, ¿te das cuenta? Es gracia de nuestro Señor. Una vez más, Dios es la fuente de la salvación, hermanos. Versículo 12. Dios es la fuente. Doy gracias a mi Dios que me fortaleció a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Dios es la fuente de esa gracia, nos salva. Y esa gracia, hermanos, ¿cómo fue? Fue que más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Tus pecados, hermanos, aquí están. Pero su gracia, ¿cómo fue, hermanos? Mucho más abundante, ¿no es cierto? Porque iba acompañada de ¿qué? Esa gracia trae ¿qué? Fe y amor. ¿Se dan cuenta, hermanos, cómo llega eso más poderoso a nosotros? Viene acompañada, fue mucho más abundante con la fe y el amor, que es en quién, hermanos, que es en Cristo Jesús. Es en Cristo Jesús. La gracia es más abundante, en pocas palabras, que nuestro pecado. ¿Se dan cuenta ahora lo que hizo Dios con John Newton? ¿Se dan cuenta lo que hizo Dios con Pablo? A pesar de haber hecho tantas cosas. Y mi pregunta es, ¿te das cuenta lo que hizo Dios contigo? Toda su gracia, ¿cómo fue? Mucho más abundante que ¿qué? Que tus pecados, que mis pecados. Eso es de maravillarnos, hermanos. Eso es de cambiar nuestras vidas. Eso es de ver la verdadera gracia de Dios derramada en nosotros. Fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Más abundante que nuestro pecado. Es más que suficiente para perdonar cada uno de nuestros pecados. Ese es el asunto. Esta gracia viene con la fe, ¿no es cierto? Viene acompañada, obsérvenlo así, déjenme quitar todo esto para que lo puedan observar. ¿Con qué viene acompañada esta gracia? La gracia de nuestro Señor fue más abundante. ¿Con qué viene acompañada? Con la fe. ¿Y con qué más? Y el amor. Está acompañada la gracia con la fe y el amor. ¿Quién nos dio esa fe, hermanos? Dios. Ni siquiera la tienes tú. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Esto es no por obras para que nadie se gloríe. Ni la fe es tuya. Es un don que Dios te da para creer. La gracia vino con ese don y vino con ese amor. ¿Te das cuenta? Es lo que está diciendo Pablo aquí. Esta gracia viene con la fe, viene con el amor, y ambas se encuentran ¿con quién? Con la fe y el amor, que es en, y esta palabra es clave, ¿en quién? En Cristo. Ambas, hermanos, la fe y el amor se encuentran en Cristo. No hay otra persona, hermanos, amigos. Tú puedes decir, mi abuela es muy buena y en ella puedo encontrar toda la felicidad. O mi mamá es muy buena y en ella, o yo soy muy bueno y en mí. No. La Escritura dice que es en Cristo, hermanos, donde viene esa gracia acompañada de fe y de amor. ¿Se dan cuenta de esto?
Entonces, recuerden, hermanos, que la fe es el medio por el que Dios nos salva. No es la salvación, no es la razón por la que nos salva. La fe es el medio, porque tú por la fe puedes creer. No es la que nos salva, es el medio. Somos salvos por medio de la fe, no debido a la fe. Este es el punto. Somos salvos por medio de la fe, no debido a la fe. La fe no es una obra humana, hermanos, ni es nuestra causa de la salvación, sino que es un regalo de Dios y el medio que Dios usa para que nos salve. ¿Se dan cuenta de esto? Efesios capítulo 2, versículo 8 dice: por gracia sois salvos. La gracia salvadora nos capacita para creer en Cristo, hermanos. La gracia de Dios es tan abundante que incluye la salvación y la fe y el amor que la acompañan. ¿Se dan cuenta? Según este texto. Entonces, en donde hay salvación, hay fe continua y hay ¿qué? Amor. Donde hay salvación, hay fe continua y hay amor también. La gracia de Dios es lo suficientemente poderosa, hermanos, para poder redimirnos y para poder trabajar con el peor de los pecadores. ¿Quién de ustedes es el peor de los pecadores? Pero que esté dispuesto a arrepentirse, como lo hicieron otros. Entonces, Dios puede trabajar contigo. Necesitas estar dispuesto a arrepentirte. Segundo lugar, la misericordia de Dios al salvarnos. Observen, ya vimos la gracia de Dios al salvarnos. Ahora observen su misericordia. Dios muestra su misericordia al salvarnos o al salvarte. Observen, versículo 15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Esta de la palabra fiel solo viene esta palabra fiel, esta frase, solo la van a ver en las epístolas pastorales, como 1 Timoteo, 2 Timoteo, Tito. Van a encontrar esa palabra ahí. Y como la vemos aquí en 1.15, palabra fiel. Siempre que Pablo la usa, lo hace en referencia, hermanos, a una doctrina clave, algo especial. Viene algo especial. ¿Y qué dice? Esta palabra fiel es una expresión condensada del Evangelio. Palabra fiel. ¿Qué es esto, Pablo? Palabra fiel es la expresión conjunta, condensada, empaquetada, por decirlo así, del Evangelio. Es el Evangelio resumido, esta palabra fiel, hermanos. Esta palabra fiel es una expresión del Evangelio. Y observen, 8 palabras en el griego se pueden ocupar para decir este mensaje, y aquí en esto son 11 palabras. Se resumen en el mensaje del Evangelio en 11 palabras. ¿Y cuáles son? Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Y empieza, que Cristo Jesús, ¿no es cierto? ¿Quién es? Veamos, vamos a ver cómo lo afirman, que Cristo Jesús, ¿a quién se refiere? Se refiere al Rey ungido, se refiere al Mesías, que Cristo Jesús, el Rey ungido. Jesús, ¿quién es? El Rey encarnado cuando vino a esta tierra, ¿no es cierto? Que Cristo Jesús vino, ¿qué? Vino a esto es, aunque ya existía, ¿no es cierto? Desde antes, ¿él qué hizo? Vino. Entonces, él ya existía, pero vino ¿a dónde, hermanos? Al mundo, el Rey ungido que siempre ha existido, vino encarnado, ¿no es cierto? Vino en la persona de Jesús, quien ya existía desde antes, Cristo, vino a este mundo encarnado, ¿no es cierto? Donde están todos los humanos perdidos, donde estamos todos nosotros, vino a este mundo de perdidos, de pecadores. ¿Con cuál propósito? ¿Y por qué digo con cuál propósito? ¿Qué palabra me lleva a preguntar esto? ¿Para qué? ¿Para qué? Y aquí está lo hermoso, hermanos. Para salvar a los pecadores. Este fue el propósito de su venida, este fue el propósito de su encarnación al mundo, ¿no es cierto? Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, según Lucas capítulo 19. Vino a salvar a los que se había perdido. Mateo 1:21 dice que vino a hacer la luz, ¿no es cierto? Y dice, él será llamado Jesús. Tú vas a dar a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este es el que vino a este mundo. Él vino a salvar, aquí está. Vino para salvar. ¿A quién, hermanos? Quiere decir a librarte a ti y a mí del pecado. Es a lo que vino. Y a librarnos del juicio eterno, no solamente eso.
Vino a librarnos del pecado y a librarnos del juicio eterno. Y lo explicamos así, hermanos, porque podríamos leerlo y vino a salvar a los pecadores, pero ¿a salvarme de qué? A quitar todos mis pecados, a librarme de lo que en un futuro, del juicio que se va a dar a cada una de las personas, hermanos. Él vino a librar de la paga, del poder y la presencia del pecado en tu vida. Vino a librarte de Satanás, vino a librarte de la muerte. ¿A quiénes? A los pecadores. Aquí está, a los pecadores. Refiriéndose a quiénes, hermanos. Él vino a librar a los pecadores. ¿Y a quién se refiere? Toda la humanidad. Todos los hombres, ¿no? Todo ser humano es un pecador. Repito, Romanos capítulo 3, versículos 10 al 12, dice que no hay justo ni aún uno. Por eso es que vino a salvar a todos. Si hubiera algún justo, la Biblia diría, vino a salvar a los que son pecadores y no a los que no lo son, porque hay perfectos en la tierra. Pero Él vino a salvar a los pecadores. De hecho, hermanos, al igual que todo ser humano, Pablo era uno de ellos, ¿no es cierto? Al igual que todos los pecadores, Pablo era uno de ellos. ¿Por qué digo esto? Vino para salvar a los pecadores, de los cuales, ¿qué dice? Yo soy el primero de ¿quiénes? De estos pecadores. Yo soy el primero de estos pecadores. Pablo se considera a sí mismo el principal pecador de todos, hermanos. Aquí vemos algo especial en Pablo. Si Pablo se considera especial en esto, porque él dice, yo voy adelante. Si alguien es pecador, soy yo. Si alguien es el que debe encabezar y llevar la bandera de pecadores, soy yo. Es lo que está diciendo Pablo. Pero ¿qué observamos en Pablo, hermanos? Una vez transformado. Humildad, ¿no es cierto? Y su profunda conciencia de pecaminosidad. Observen, las personas que dicen, no, yo nunca he pecado, yo soy bueno, o sea, no, están equivocados. Pablo aquí dice, yo reconozco profundamente que soy un pecador, de hecho yo debo abanderar a todos. Ahí está, hermanos, esta es la verdad que confunde a muchas personas. Yo no necesito de Cristo porque yo estoy bien. Y Pablo dice, no, yo era tan malo antes. Fui llevado a gracia, fui llevado a misericordia, soy el primero, ¿no es cierto? Pablo muestra humildad, Pablo muestra cómo reconoce su pecado, lo cual, hermanos, a la persona que reconoce su pecado, ¿a quién exalta, hermanos? ¿Y a quién glorifica? A Dios. Exalta la gracia y la misericordia de Dios, Pablo, al hacer esto, hermanos. Entonces, este es el caso con toda persona. ¿Eres un pecador o no? Y si no fuera por la gracia y la misericordia de Dios, ¿podrías llegar a conocerle? No. Hasta este punto creo que debemos entenderlo, hermanos. No puedes llegar a conocer a Dios. Esta es la perspectiva correcta de uno mismo. Eres un pecador que no merece nada más que ¿qué? La paga del pecado, Romanos 6:23, porque la paga del pecado es ¿qué? ¿Qué es lo que merecemos? Muerte. Para mucha gente esto es locura, pero fuera de la iglesia, hermanos, y fuera de toda iglesia que verdaderamente haya creyentes, los demás son cadáveres espirituales y necesitan de esta gracia de Dios. Lo que merecen es la muerte. Lo que yo merecía y tú merecías antes de ser creyente es la muerte. Hoy, por la gracia de Dios, eres salvo. Entonces, toda la paga para tu pecado es la muerte. Esta verdad, hermanos, al igual que el apóstol Pablo, te va a mantener humilde. Si tú siempre recuerdas la paga del pecado para mí era la muerte, ¿cómo te va a mantener ante los ojos de Dios? Humilde, siempre reconociendo que la gracia provino de ¿quién? De Dios, agradecido con Dios, este es el punto, dándole la gloria a Dios siempre, alabándole a Dios, como Pablo lo hace en este pasaje, porque observen, por lo cual soy el primero, y versículo 16 dice, pero por esto fui recibido ¿a qué? Ahí está, hermanos, por esto fui recibido a misericordia, lo que quita la miseria causada por el pecado, ¿recuerdan? Aquí Pablo nos dice la razón por la cual Dios lo salvó. Observen, por esto fui recibido a misericordia. ¿Cuál es la razón? ¿Para que qué? Para que Cristo mostrase en mí toda su clemencia. ¿Por qué fue salvo Pablo entonces, hermanos? Pablo nos dice la razón por la que Dios lo salvó. ¿Cuál es? Por esto se refiere a la razón. Aquí está, por esto.
se refiere a la razón por la que es el Señor salvado. ¿Para que qué, hermanos? Lo marco aquí mejor. Para que Jesucristo mostrase en mí el primero de toda su clemencia. ¿No es cierto? Esto es, para que el Señor Jesucristo mostrara en Pablo, en este pecador despreciable, porque no lo quería mucha gente, hermanos, que calumniaba a Dios, que perseguía a su iglesia y que odiaba a las personas a tal grado que se deleitaba de su sufrimiento. Dios mostró toda su paciencia al salvar ¿a quién? A Pablo, ¿no es cierto? Entonces, hay alguien que dice, hermanos, que Dios no salvó, o a muchos comentaristas dicen, Dios no salvó meramente a Pablo para sacarlo del infierno. Dios no salvó a Pablo para llevarlo al cielo. ¿O dice aquí esto? Este es importante, hermanos. ¿Para qué lo salvó? No lo salvó para sacarlo del infierno, para llevarlo al cielo, para predicar el evangelio o para que escribiese las 13 epístolas paulinas que tenemos aquí, hermanos. Sino el propósito de la salvación, hermanos, es que desplegar la gracia y el poder y la paciencia y producir la gloria de Dios, hermanos. Ver nuestro beneficio de ser salvos es secundario. Todo se despliega para ver la gloria de Dios manifestada en su gracia, en su misericordia para con los hombres. ¿Te das cuenta? Dios no te salva para librarte del infierno. Dios te salva para darle la gloria a Dios, para que Jesucristo mostrase en mí toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer, que todos vean la gloria de Dios, la gracia de Dios. Esto es importante, hermanos. ¿Se dan cuenta? Para adorarle, para su gloria, hermanos. Y el beneficio que obtenemos de no ir al infierno es una cosa segunda, hermanos. Es secundaria. Dios nos salva para glorificarle a Él. Dios no te salvó primordialmente para librarte entonces tampoco a ti del infierno. Dios no te salvó primordialmente para llevarte al cielo o para que sirvas aquí en la iglesia, en alguno de los ministerios que tú estés sirviendo o que esté yo aquí como pastor. Dios no me salvó, hermanos, para esto, sino que Dios me salvó primeramente para desplegar su poder y su paciencia al salvarme. ¿Te das cuenta? Muy diferente, un concepto muy diferente. Y es lo que está aquí escrito. Noten entonces que, como todo en este universo, hermanos, la salvación tiene un propósito primordial. ¿Cuál es? Glorificar a Dios. La salvación tiene... Porque si no, ¿quién se lleva la honra y la gloria, hermanos? No por obras para que nadie, ¿qué? ¿Quién se lleva la honra? Dios. Dios, hermanos. La razón por la que Dios salva a un pecador es desplegar su persona de Dios, sus perfecciones, sus atributos, dichos de otra manera, desplegar su gloria. Esa es la razón por la que Dios salva, hermanos. Y Pablo añade, para ejemplo de los que habrían de creer para vida eterna. Pablo, hermanos, era el ejemplo o el modelo, era el modelo, era el patrón de lo que Dios hace en aquellos que creen en Jesucristo para vida eterna. ¿Quién nos quedó como modelo? Pablo, según esto. Para ejemplo, me salva a mí para ejemplo de los que habrán de creer. ¿Quiénes son estos que habrían? Un verbo de que va a suceder constante. ¿Quiénes son estos? Tú, si es que has creído de verdad. Para ejemplo, ¿lo estamos poniendo como ejemplo hoy, hermanos? Sí, para ejemplo de los que habrían de ¿qué? De creer, para que un día estemos en la vida eterna. La fe, hermanos, es el único medio por el cual Dios nos va a conceder la vida eterna. Juan capítulo 5, versículo 24, el que cree en Él tiene vida eterna, hermanos. Aquí encontramos un principio muy alentador. No hay pecador que sea demasiado pecador y que se arrepienta y crea para que esté fuera del alcance de la gracia de Dios. Todo pecador puede creer en el Señor, ¿no es cierto? Este es el principio que aprendemos aquí. En otras palabras, vean al apóstol Pablo: calumnia a Dios, persigue a la iglesia, odiaba a las personas, se deleitaba en su sufrimiento y quiso Dios. Lo redime, lo salva, ¿no es cierto? Entonces no pienses que eres demasiado pecador como para no ser salvado.
No pienses que el otro hermano, la otra persona, amigos, familiares, son demasiados pecadores como para no poder ser salvos. Dios, hermanos, perdona al pecador que viene a Él y se arrepiente, independientemente de lo grande que haya sido su pecaminosidad. ¿Se dan cuenta? Recuerden, todos somos igual de pecadores. Romanos 3:10, no hay justo, hermanos, ni aun uno. Aunque hayas dado mucha rienda suelta a tu pecado, Dios puede hacerlo. Y finalmente, Dios muestra su gracia, Dios muestra su misericordia al salvarte, y finalmente Dios muestra que Él es digno de ser alabado por salvarnos. Observen estos preciosos versículos aquí, hermanos. Por tanto, ¿qué es lo que nos dice? Por tanto, es el contexto de lo que hemos venido estudiando desde el versículo 12. Por tanto, aunque yo haya sido este tipo de persona, aunque yo haya cometido cualquier situación como estas, por tanto, como Él me salvó, Él derramó su gracia, Él derramó su misericordia, por tanto, ¿qué dice? ¿Qué dice Pablo? Al rey, ¿quién es el rey soberano? Dios mismo, ¿no es cierto? Al que hizo todas las cosas, al que creó los cielos y la tierra, al que te creó a ti, al rey soberano. Por tanto, a Él, al rey soberano de los siglos, observa, al rey de los siglos. ¿Qué quiere decir con esto? La idea aquí es que siempre ha existido, no tuvo principio ni llegará a tener un fin, ¿no es cierto? Él es el alfa, el omega, el principio y el fin, al rey soberano, al creador de todas las cosas, al que ha existido, esto es por todos los siglos, al inmortal, ¿no es cierto? Al rey de los siglos, al que es yo soy, al inmortal, es incorruptible, en ningún momento Él se degenera, Él sigue siendo la misma sustancia siempre. Entonces, al rey de los siglos, al inmortal, al invisible, ¿por qué invisible? Él es espíritu y por lo tanto no es visible en términos físicos humanos, no es visible. Al rey soberano, al rey de los siglos, inmortal, invisible. ¿Qué dice, hermanos? Al único. ¿Qué quiere decir esto? Inmortal, invisible, único. ¿Cuántos dioses hay? No hay otro. Cualquier otro Dios supuesto con D minúscula es una invención, es de madera, es de piedra, es de palabra, ¿no es cierto? Al único, un solo Dios hay nada más, y un solo mediador entre los hombres, Cristo o Jesús, nuestro Señor, que fue hecho hombre. Al único y sabio Dios, al que sabe todas las cosas, ¿qué dice? Sea honor y gloria. Aquí está, hermanos, aquí está la clave. A Él sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Solo es digno de ser honrado y glorificado. ¿Quién, hermanos? Dios. Apocalipsis capítulo 4 versículo 11 dice: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. A Él sea la gloria, hermanos. Entonces, el punto es, Él se lleva el mérito de ser glorificado. ¿Por qué? ¿Por qué? Él es digno de ¿qué? De gloria y honra. ¿Pero por qué? Porque Él es digno de esto. Porque Él me perdonó, siendo la clase de persona que soy. Él derramó su gracia, Él derramó su misericordia, a pesar de la persona que soy. ¿Se dan cuenta, hermanos, por qué este hombre escribió ese himno? Sublime gracia. Porque éramos ese tipo de personas. Y inconcebible para nuestra mente, porque tú puedes decir, si engañas a tu esposa, esto nunca me lo va a perdonar. Si tú adulteras, puedes llegar a decir, esto nunca me lo va a perdonar, ¿no es cierto? Pero el Señor dice, yo puedo, por mi gracia y mi gloria y mi misericordia, perdonarte para mi propia gloria. ¿Te das cuenta? Esto es muy diferente, hermanos. Así que considera esto. Dios muestra su gracia, Dios muestra su misericordia y Dios muestra que es digno de la gloria cuando nos salva, en medio de la salvación. Y hoy en día, hermanos, podemos seguir cantando himnos como estos para darle la gloria a Dios en cada evento de nuestra vida, recordando que Él nos ha salvado. Bajo Él.